Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes. Qué bendición poder saludarles en esta oportunidad. Yo soy Juan Rodríguez, pastor de la Casa del Rey Jesús en Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos de Norteamérica. En solo minutos estaré ya con ustedes en la enseñanza del día de hoy. Hoy, bajo el tema Venciendo los reemplazos de la fe. Jesús Mesías. Quiero que empiecen a compartir en esta oportunidad el link para que más personas puedan conectarse juntamente con nosotros y sobre todo poder identificarse de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas de una manera muy especial. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este día y sobre todo que tú te glorifiques en cada corazón, en cada vida que se conecta por primera vez, en cada persona que se conecta, Señor, semana tras semana, y que hoy a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos aprender que nuestra fe debe estar basada en la persona de Jesucristo. Señor, añade bendición a esta palabra, a esta enseñanza en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a Casa de Paz en línea. Yo soy Juan Rodríguez, pastor de la Casa del Rey Jesús en Carolina del Sur. Hoy estaremos predicando bajo el tema Venciendo los reemplazos de la fe. Esta enseñanza está basada y fundamentada en la escritura que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4 al 5, que lee de la siguiente manera. Y ni la palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Es lindo y es maravilloso poder entender que nosotros debemos cada día vencer todos los reemplazos de la fe que se levanten y sobre todo poder fundamentar nuestra fe en Jesucristo, que es el fundador de la misma, para que nosotros podamos estar firmes y fieles hasta el día de su venida. El mundo vive tiempos de reemplazos donde la razón, la lógica y hasta el optimismo quiere reemplazar la fe, pero ninguno de ellos lo puede hacer. Al contrario, en los tiempos que vivimos debemos de asegurarnos de tener una fe verdadera y no contentarnos con un reemplazo. Entonces, cuando nosotros podemos ver el fundamento en esta escritura, podemos ver lo siguiente, que ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, está hablando el apóstol Pablo, sino otro sinónimo para las palabras persuasivas es la palabra seducir o convencer. Entonces, podríamos decir, en resumen, podríamos decir en esta hora, que no es por mucha palabrería, no es por mucho hablar, no es por hablar bonito, tampoco es por traer una palabra de convencimiento a nadie, sino que entendemos y sabemos que el único que da convencimiento de todas las cosas en todas las áreas se llama Espíritu Santo a través de Jesucristo. Entonces, podemos ver algo bien interesante. Cuando nosotros analizamos este pasaje, el apóstol Pablo dice, no fue ni con mucha mi palabra, ni fue con la predicación, ni fue porque yo traté de seducir o convencer con sabiduría humana, con conocimiento humano, sino, fíjate qué interesante, sino que dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Porque si nuestra fe estuviera basada en el conocimiento que muchos de nosotros tenemos, que muchos de nosotros hemos tenido, que hemos adquirido por tantos años de estudiar la palabra y servirle a Dios,
todo eso es bueno, pero la fe de cada creyente, inclusive mi fe, tiene que estar fundada en Jesucristo. Tiene que estar. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que nos enseñó. Él fue el primero que de alguna forma u otra nos demostró el fundamento del convencimiento de la demostración de qué? De lo sobrenatural, la demostración del Espíritu Santo y del poder que genera cuando para que nuestra fe esté sólida y tengamos un convencimiento en nuestros corazones verdaderamente de lo que estamos haciendo y lo que hemos creído. Entonces, podemos ver algo muy interesante. Él dice, mira, nuestra fe no puede estar fundada simplemente en la sabiduría y el conocimiento de alguien, sino en una experiencia, diga conmigo experiencia, en una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, con una experiencia con Jesucristo, como en el día que de alguna forma u otra nosotros lo escuchamos de Él, lo sentimos en nuestras vidas y eso nos trajo ese convencimiento de rendirnos a Él, decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo me rindo a ti, yo me entrego a ti, yo quiero servirte, yo quiero seguirte. Y cuando nosotros podemos ver y entender que nuestra fe está fundada por lo que Él hizo, por lo que Él nos demostró. Diga conmigo, demostró. En otras palabras, mira, los hombres nos podemos equivocar. También nosotros podemos interpretar la palabra de acuerdo a muchas cosas. Podríamos mencionar costumbres, nacionalidades, forma de interpretación, tiempos, etcétera, etcétera. Pero esto no se trata de cuánto yo la interprete o cuán bonito yo la predique o la hable o traiga convencimiento, sino que lo más lindo que a través del Espíritu Santo podamos traer el poder de Dios, que es el que ocasiona y trae resultados positivos para el convencimiento y de todos y cada uno de nosotros. Entonces, por eso es necesario que de alguna forma u otra nosotros aprendamos a identificar la diferencia entre una fe verdadera, en una convicción verdadera y no contentarnos con un reemplazo que muchas veces de alguna forma u otra nos puede traer confusión o nos puede traer de alguna forma u otra situaciones que no podemos que a veces ni entendemos porque no hemos visto. La gente a veces, no todo el mundo, mucha gente necesitan ver. Eso le pasó a Tomás, uno de los discípulos de Jesús, y andaba con Jesús. Estuvo con Jesús 3 años y sin embargo, ¿qué dijo? Yo tengo que ver para creer que el Maestro resucitó. ¿Qué está pasando con la fe de la gente en los tiempos finales? ¿Qué está sucediendo hoy día con la fe? Una de las cosas que yo me regocijo en Dios porque el Señor me decía, me dijo hace 2 años atrás, y lo sigo repitiendo porque cada vez traigo más convencimiento de esta palabra, y me dijo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? ¿Hallará fe? Y entonces es muy importante de poder entender y visualizar lo que quiere decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué está pasando hoy día? Tal vez usted te pregunta, dice, pastor, ¿qué está pasando? Mira, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, y lee de la siguiente manera. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, diga conmigo tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la palabra apostatar significa negar nuestra fe verdadera que está en Cristo Jesús. Entonces, cada día miles se alejan de la verdadera fe. Otros dicen, tengo fe, pero no pueden mostrar evidencia de una fe genuina en Jesús y no pueden exhibir obras que hayan hecho por fe. Entonces esta clase está poderosa. Diga conmigo, poderosa. ¿Por qué? Porque a veces, mira, a veces la gente piensa o cree un cuento grande. No sé, podría mencionar muchos.
Pero a veces las personas quieren ver algo que sea de mucho sensacionalismo o algo bien grande y no pueden creer lo básico y lo más sencillo, que es el fundamento de la fe del cristianismo, que es que Jesús nació, creció, murió en la cruz, resucitó y a través del sacrificio en la cruz del Calvario, hoy día simplemente nos da, pero que es poderoso, nos da vida eterna. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos y podemos visualizar que ese es el fundamento, esa es la solidez, por eso nosotros creemos en Jesús, porque Jesús resucitó. Jesús resucitó y está a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que yo creo y es lo que yo he visto. Entonces, por eso, a veces tú quieres escuchar, no sé, voy a decir un ejemplo, una Biblia que bota aceite, una pared que tira aceite, o cosas así bien raras, ¿me entiendes? Y yo no dudo que si el Espíritu Santo quiere hacerlo de esa forma, lo puede hacer, porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Pero la fe verdadera y básica y simple es que Jesús nació, creció, murió en la cruz, resucitó para darnos vida y vida en abundancia a todos y cada uno de nosotros. Entonces, por eso te digo, es algo tan básico y a veces lo básico muchas veces no queremos creer. Entonces, algo bien interesante. Número 2. ¿En qué no deberíamos basar nuestra fe? Número 2. Nuestra fe, en otras palabras, yo te puedo decir, mira, la fe no necesita ayuda. La palabra de Dios no necesita ayuda. Entonces, número 1. Las tradiciones de los hombres. Diga conmigo, las tradiciones de los hombres. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, verso 13. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En otras palabras, mira, hay muchas personas que dentro del movimiento eclesiástico de la iglesia hacen muchas cosas porque el papá lo hizo, que el abuelo, que el tatarabuelo, y hacen tantas cosas que no saben ni por qué las hacen. Entonces, esto es bien básico y sencillo. Para ir al cielo, lo único que tú y yo necesitamos es confesar a Jesús para perdón de nuestros pecados, creer en nuestro corazón, y el día que moramos o el Señor venga, nos vamos para el cielo con Él. Así de básico. Alguien me decía hace 2 días, ¿qué yo tengo que hacer para ganarme el cielo? Para tú ganarte el cielo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Jesús. No hay otra. Eso es elemental. 1 más 1 es igual a 2. Entonces, quiere decir que las tradiciones de los hombres, invalidando, eso es lo que dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, verso 13. Invalidando la palabra de Dios con con vuestra tradición que habéis transmitido. En otras palabras, una tradición que viene de generación en generación, que del abuelo se la pasó al papá, el papá se la pasó al hijo y por ahí siguen, y tú no sabes ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, bien interesante, las tradiciones de los hombres son formas de pensar, diga amigo, formas de pensar, ritos, costumbres y doctrinas que se transmiten de generación en generación. Entonces, yo te decía hace un rato, por eso el apóstol Pablo dijo en esta ocasión específicamente dijo, y ni mi palabra, o sea, yo sé que ustedes me están escuchando, pero oye bien, ni mi palabra, ni mi predicación, y era el apóstol Pablo, un hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, o sea, no fue para seducirlo, no fue para convencimiento, no fue para, sino palabras de convencimiento de sabiduría humana. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, básico, ¿de quién es la gloria?
¿Quién puede decir? ¿De quién es la gloria? Habla alguien que lo escriba. ¿De quién es la gloria? En todo lo que hacemos. Es de Dios. La gloria, Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros simplemente somos instrumentos que decretamos y establecemos lo que la Biblia dice para que el pueblo sea bendecido. Jesús, hablábamos semanas atrás, Jesús hacía 4 cosas. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Eso es lo que hacía Jesús. Entonces Jesús, lo voy a decir una vez más para que tomes nota. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. En otras palabras, traía liberación. Entonces, cuando nosotros sabemos el 1, 2, 3, 4, que es lo básico, y nosotros lo ponemos en práctica, aquí no hay que poner la tradición, que yo no sé de quién, que del fulano, y que aquel, y porque tú me entiendes. Simplemente hacemos lo que Dios dice, que dice en su palabra que hay que hacer. Y cuando nosotros entendemos esto, por eso el apóstol estaba más que convencido que el poder de Dios era manifiesto, porque Jesús se lo demostró. Jesús les enseñó cómo resucitar a los muertos. Jesús les enseñó que no había enfermo que se quedara enfermo. Él decía, y sé sano, coge tu lecho y camina. Ve y preséntate a los fulanos de los sacerdotes. Y no perdía tiempo. A los endemoniados decía, sal fuera, sé libre, sé limpio. Entonces, cuando nosotros vemos un Jesús que se movía en este nivel de gloria, es lo mismo que él necesita, que la iglesia hoy día se mueva, que la iglesia muestre el poder de Dios de una manera poderosa. Pero ¿qué sucede? Ay, pastor, entonces, porque a veces mucha gente no demuestra nada, porque tienen miedo. ¿Tienen miedo a que no pase nada? Alaba la gloria. ¿Y por qué tiene miedo? Si no soy yo, no son ustedes, es Dios el que lo hace. Entonces, porque Dios está buscando simplemente una persona que le preste sus manos, que le preste su boca, que le preste sus pies para caminar y ir y hacer y hablar lo que el Espíritu Santo pone para que pueda manifestarse su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el asunto aquí está, número 3. ¿Cuáles son las consecuencias de poner nuestra fe? Escucha, de poner nuestra fe en las tradiciones. ¿Cuáles son las consecuencias de poner nuestra fe en tradiciones? Si nosotros ponemos nuestra fe en tradiciones, escucha bien lo que sucede. Número 1. La tradición hace que la gente se mantenga pobre. Alaba la gloria. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, y esto yo lo he oído por tantos años, mira, esto no es que el evangelio tú te vas a hacer rico porque yo ni sueldo tengo como pastor y quién sabe cuándo venga. Eso no es importante porque yo trabajo y gracias a Dios que Dios me ha dado la sabiduría, Dios me ha dado la salud para trabajar y tener todo lo que tengo. Entonces, lo más interesante, y aunque es bíblico que el siervo, el hombre de Dios y la mujer de Dios, pues tenga un sueldo, pero eso no es lo importante ahora. Escucha, la tradición ha enseñado que entre más pobre sea el pastor, o el hombre o la mujer de Dios, entre más pobre, más Dios lo usa. Hello, yo no sé dónde dice eso. Ah, es que Jesús nació pobre. Sí, la Biblia dice que Jesús nació pobre para enriquecer, pero dice que él siendo rico, eso es lo que dice, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que todo el mundo fuera pobre. No, eso no es lo que dice. Dice, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Bueno, que eso es espiritual. Bueno, pues que si tú eres rico, si tú y yo somos ricos espiritualmente, en otras palabras, si tú y yo tenemos paz y estamos bendecidos, contentos y alegres, ¿qué va a pasar? Literalmente, físicamente, vamos a prosperar. Porque si tú y yo tenemos salud, tenemos la fortaleza para trabajar duro y poder ganar un sustento. Alaba la gloria ahora si te atreves. Entonces, ¿qué quiere decir? Número 1, la tradición hace que la gente se mantenga pobre. La iglesia tradicional le ha enseñado al pueblo que cuando
cuanto más pobre vive, más santo es. Y la santidad no tiene nada que ver con la pobreza. Y a semanas atrás yo mencioné algo y que no voy a mencionar el nombre porque no es ético, pero usted sabe que esta mujer que le sirvió toda la vida a Dios, de la iglesia tradicional, una mujer que ganadora del premio Nobel de la Paz, esta mujer de alguna forma u otra le sembraban y le daban todo. ¿Y qué ella hizo? Simplemente se tiró un voto de pobreza encima, vivió toda su vida pobre, entre más pobre, más santa. Eso no tiene que ver nada con una cosa con otra, porque hay pobres que son orgullosos, hay pobres que son rebeldes, hay pobres que no comparten, al igual que hay ricos también, pero hay ricos que son dadores alegres, hay ricos que siembran, hay ricos que tienen instituciones benéficas para bendecir a la gente. Entonces, cuando tú eso, tú ves que no tiene que ver una cosa con la otra. Mira, yo pensaba hoy y estaba pensando y analizando eso que hace cuando tú te pones a analizar y a pensar. Y es triste porque de alguna forma u otra, a veces mucha gente quieren que artistas famosos se conviertan al evangelio, eh, y de alguna forma u otra canten canciones de la iglesia, ¿me entiendes? Si analizamos y somos bien transparentes y sinceros en lo que estamos compartiendo ahora, usted sabe que por lo general todo el mundo quiere ser bendecido. O sea, nadie quiere estar pobre, nadie quiere estar sin nada. Todo el mundo lo que busca paz interior, tener una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, una bonita familia, una buena esposa, y unos buenos hijos y vivir todo el mundo bien y contento. Ahora, ¿qué pasa? Aunque sí se entiende que muchos de los artistas famosos tienen muchas de esas cosas, muchas de ellas, no todas. Pero vamos a suponer un ejemplo hipotético, que haya alguien que tenga todas esas cosas, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Porque tiene un vacío en el corazón y necesita a Jesús. Entonces, la pregunta es, si tú fueras rico o millonario en esta hora, ¿buscarías de Dios de la misma manera? Posiblemente sí, posiblemente no. Eso no lo sabemos. Entonces, a veces no tiene que ver ser rico o ser pobre para buscar de Dios y buscar esa paz interior. Porque la fe no está fundada en dinero o en riquezas o en posesiones. Está fundada en Jesús, el dador de la vida. Aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. ¿Alguien se puede identificar y decir amén conmigo? Entonces, el problema es que voy a ir al extremo. Oramos, iglesia, oramos por la prostituta, oramos por el homosexual, y estoy hablando en términos generales, y hasta me voy a incluir, para que no digan, no, oras, no, aquí no es oran, oramos en términos generales, por la prostituta, por el homosexual, por el pecador, por el asesino, por el drogadicto, el adicto en todas las áreas. Y una de esas personas se convierte. ¿Y qué sucede? Le sacamos la vuelta muchas veces porque hay que esperar que dé fruto. Hay que esperar que dé cambio. Hello. ¿Tú sabes cómo te sentirías tú? Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted sabe cómo nos sentiríamos que uno en esa condición, con una necesidad bien terrible de Dios y ese vacío interior, con deseo a veces de quitarse la vida, y que alguien nos rechace, y que alguien nos saque la vuelta. Se convirtió a la prostituta porque todavía usa minifalda y todas las hermanas de la iglesia, cuidado con el marido. Oiga, necesita una transformación. Se convirtió el homosexual, pero todavía camina que de vez en cuando se le sale el plumero y dicen, cuidado, hoy los hombres sacan la vuelta en nosotros de darle un abrazo y darle la mano. Entonces, iglesia, estamos fundando nuestra fe en Jesucristo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que Jesús dijo? Estamos rescatando a la gente y restaurando a la gente como Él dijo. Por eso yo sigo firme en lo que Él me dijo. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra?
Entonces, si con estas personas que están en una condición terrible, de que están buscando una necesidad de cambio, le sacamos la vuelta, ¿cómo se va a convertir el que no tiene necesidad de nada? Queremos que ese que tiene necesidad de muchas cosas, que no tiene necesidad de nada, se convierta, si no tiene necesidad de ningún tipo. Lo único que tiene es la necesidad espiritual, y la necesidad espiritual la puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si ve que la situación en términos generales es como a veces se presenta y se establece, ¿tú te crees que va a venir? Hello, yo no creo que venga a aceptar a Jesús para congregarse, porque hay ciertas circunstancias que a veces se ven en términos generales que no da ánimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso, y eso son costumbres. Esas son costumbres que se pasan de generación en generación. Estas son situaciones, mira, por eso decimos, ¿cuáles son las consecuencias? Por eso, dice, entre más pobre, más santo. Hello. Entre más pobre, más necesidad tiene. Y no estoy hablando para que te hagas rico, no. Pero entre más necesidad tú tienes, más difícil se te hace. Porque si tú tienes el estómago lleno, tú no predicarías con más alegría. Si tú tienes un buen techo donde dormir, donde no te mojas, tú no harías la obra de Dios con más intensidad. Si tú tuvieras un buen carro para moverte a buscar las almas aquí y allá, tú no lo harías con más gozo y alegría. Y tú vas a decir, y usted me va a decir a mí ahora que ser pobre es más santo, es más difícil. La iglesia no se mueve con pura oración, se mueve con oración y también con servicio. Se mueve con oración, servicio y también con provisión. Porque si no hay nada de eso, ¿cómo se mueve? La Biblia dice que Jesús vendrá cuando se predique esta palabra en el mundo entero. Cuando todo el mundo se convierta. ¿Por qué se ha tardado tanto Jesús en llegar? Analicemos y preguntemos entonces, ¿por qué no avanzamos tanto? Porque la balanza del mundo está mal dividida. Ahora, sigue con el tema. Alaba a Dios ahora. Entonces, esa tradición que yo hablaba hace unos minutos nos mantiene atados a la pobreza. Por eso viene el constantes luchas económicas. A veces se nos hace tan difícil. Uno quisiera que tener un buen equipo de sonido para alcanzar a mucha gente. Quisiera tener las finanzas para tener un buen programa de radio o un programa de televisión o un programa de televisión que las cámaras fueran buenas para que se vea todo bien chévere. Pero a veces se hace tan difícil porque se nos enseñó que entre más pobre, más santo. Entonces, la hacemos en la casa de Dios. Pero una casita a Dios ahí más o menos, no. Hágase la buena, porque, pero ¿cómo, pastor, si la gente no aporta? Entonces, la balanza está mal y no quiero no entrar en dinero. Yo no jamás he pedido dinero y nunca lo voy a hacer. Por eso trabajo. Alaba a Dios. Número 2. Ahora, yo te puedo decir, número 2, que bloquea el poder de Dios. Cuando nosotros, las consecuencias de poner nuestra fe en las tradiciones, bloquea el poder de Dios. Número 3, hace que el hombre abandone su fe y caiga en una esclavitud. ¿Por qué? Porque está de tradición en tradición, inventando, haciendo, a ver cómo le hago y darle para acá y a ver acá y lo otro. Pero no hay movimiento, no hay poder de Dios, no se mueve nadie. El Espíritu Santo no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque la fe está puesta en palabrerías de hombre y no en el poder de Dios. Alaba a Dios y en Jesucristo. Número 2, la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres se basa en lo que dice la ciencia, la educación, la filosofía, la teología, diga conmigo teología, y sobre todo las opiniones y las falsas doctrinas. Usted puede aceptar, y yo puedo aceptar hasta cierto punto la ciencia, porque Dios de alguna forma u otra le dio sabiduría a los médicos. Por eso hay muchos médicos cristianos, hay muchos médicos, y no solamente médicos, hay en todas las ramas, no solamente medicina, en todas las ramas de los diferentes tipos de ejecutivos, trabajos, hay muchas personas que han recibido a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted
puede aceptar hasta cierto punto la ciencia, pero no puede poner su fe en ella porque es un conocimiento limitado. Ahora, por eso es necesario poner nuestra fe en Jesús. ¿Cuántas veces no hemos visto cuando el doctor o los médicos dicen de alguna forma, lo hicimos, como decía alguien por ahí, hasta aquí mi parte? O sea, hasta aquí mi parte, quiere decir, ya el médico no puede hacer nada y que muchas veces dicen, lo desahucian, mándalo para la casa a ver cómo, porque ya no hay, ya la ciencia llegó a un límite donde no puede hacer mucho. Pero ahí es donde entra Dios. Y si la voluntad de Dios es levantar, si la voluntad de Dios es sanar, si la voluntad de Dios es restaurar, Dios lo hace. Por eso yo no le tuerzo el brazo a Dios. Simplemente le digo, Señor, yo oro, claro, específicamente por la petición que sea, pero le digo, Señor, ¿sabes qué? Que se haga la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios decide si lo quiere hacer o no. Dios determina qué quiere hacer, cuando quiere hacer y cuando no quiere hacer. Hay momentos de silencio, hay momentos de proceso, hay momentos donde Dios no habla. Y entonces, ahí está en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones estuvo hasta 400 años en silencio. ¿Por qué? Él sabrá por qué. Entonces, nosotros simplemente, nuestra fe tiene que estar fundada y nuestra mirada puesta en Jesucristo. Jesucristo, Señor, tú sabes, hoy a través de ti, ayer encontré mi salvación, encontré mi sanación, encontré mi vida eterna y a través de ti yo creo, a través del Espíritu Santo, que tú puedes cambiar todas las cosas, que tú puedes transformar, sanar, libertar y hacer cosas nuevas. Pero es a través de la fe fundada en Jesucristo. Número 3, voy a toqué la sabiduría de los hombres. Y quiero también tocar la religión. Mira, cuando nosotros hablamos de la religión, las religiones son el camino que han inventado los hombres para tratar de llegar a Dios. Entonces, Jesús no vino a fundar una religión, sino a enseñarnos cómo vivir en relación íntima con nuestro Padre Celestial. En los últimos 2 domingos hemos estado tocando una serie. La pueden encontrar en el canal de YouTube de la Casa de Rey Jesús. La paternidad, dice, los hijos bajo cobertura del Padre Celestial. Está la parte 1 y parte 2. Si usted quiere saber qué hablamos ahí, vaya al canal de YouTube, suscríbase, toque la campanita para que le lleguen de continuo todo lo que hacemos a través del canal. Y es una realidad. Mira, la gente, el ser humano, es más, la religión no cambia a nadie. La religión son dogmas, doctrinas, no hagas esto, aquello tampoco, y esto menos. Entonces, cuando tú y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo, con Jesús a través del Espíritu Santo, ¿sabes qué pasa? Voluntariamente uno decide qué quita y qué pone. Uno voluntariamente decide qué está bien y qué no está bien, porque el Espíritu de Dios da convicción, convencimiento a nuestro espíritu, en nuestro interior, de las cosas que debemos cambiar. Entonces, esto es un proceso. Y ese proceso es de día en día. Esto es un proceso, alguna gente es al instante, el mismo día. A otro es paulativamente, a otro le va a tomar más tiempo, pero lo importante es que durante ese proceso nosotros sigamos caminando, creyendo en Jesús hasta que Él venga por su iglesia. Ahora, por eso es que las religiones son el camino que han inventado los hombres para tratar de llegar a Dios. Y Jesús siempre vino para fundar una relación, sino a enseñarnos, sino que Jesús vino no vino a fundar una religión, sino a enseñarnos. Él vino a enseñarnos. ¿Quieren saber cómo es el Padre? Miren lo que yo hice. ¿Quieren saber cómo se vive en el cielo? Tienes que ver cómo Jesús se movió aquí en la tierra. Entonces esto es lindo y maravilloso, poder saber que necesitamos una relación íntima con el Padre, Él dijo, Padre, los que tú me entregaste, que no se pierda ninguno. Mira, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esto se habla de unidad. Yo sé que la unidad es otro tema, pero mira,
Si no hay unidad, ¿cómo va a haber fiesta en el cielo? Alaba a Dios ahora si te atreves. Decíamos el domingo, un solo Dios, un Padre, para todos, en todos, sobre todos. Entonces, todo, para todos y en todos, un solo Dios y un Padre. Ahora, ¿en qué debe basarse nuestra fe para vencer los reemplazos? Número uno, en la persona de Jesucristo. No, indiscutiblemente, empezamos por ahí. En la persona de Jesucristo. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, diga conmigo el gozo, puesto delante de él sufrió en la cruz y menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el que murió en la cruz, lo decía hace minutos anteriormente, fue Jesús. El que cargó la cruz fue Jesús. El que recibió los latigazos fue Jesús. Yo creo que lo toqué el lunes en el tabernáculo. El que le pusieron los clavos fue Jesús. El que le pusieron el clavo en los pies fue Jesús. Y el que resucitó también fue Jesús. Entonces, nuestra fe está fundada en Jesucristo, que fue el que hizo todo el paquete. Fue el que decidió venir a la tierra para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, autor es la persona que realiza, que crea y origina algo. Ese fue Jesús. Ahora, Jesús es el punto donde comienza nuestra fe. De ahí comienza todo el movimiento en nuestro fundamento de lo que hemos creído. Por tanto, su fe debe estar fundada en la persona de Jesucristo. Su fe y mi fe fundada en la persona de Jesucristo. Número 2. En la obra terminada de la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Juan 19:30. Entonces, si Jesús no hubiera muerto en la cruz y resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, gracias a su muerte y resurrección, ahora nosotros todos, el que cree en lo que él hizo, puede recibir, diga conmigo, sanidad, puede recibir milagros, puede recibir prosperidad y toda provisión. Ahora, más claro, yo no te lo puedo explicar. Más claro que esto, no sé cómo explicártelo, te lo digo en inglés, pero te tienes que esperar hasta el domingo. Entonces quiere decir que Jesús en la cruz, lo voy a repetir una vez más, a través de su muerte y su resurrección, nosotros ahora podemos recibir sanidad, porque Él murió por todos nuestros pecados, por todas nuestras dolencias, por todas nuestras enfermedades, para poder crear milagros, prosperidad y provisión. Ahora, por eso nuestra fe debe estar fundada en la obra terminada en la cruz. Entonces, yo fíjate que Dios está pasado. Porque el lunes yo hablaba algo parecido a esto, algunos puntos. ¿Queremos vida eterna? Tenemos que ir a la cruz. ¿Queremos vida eterna? Tenemos que pasar por la cruz. Entonces, quiere decir que de alguna forma u otra, si nosotros entendemos el poder que genera la cruz del Calvario, yo te aseguro que nuestra vida fuera más fácil. En la cruz nosotros conseguimos paz. En la cruz nosotros encontramos sanidad. En la cruz nosotros recibimos liberación. Número 3. El poder de Dios. Primera de Corintios 2:5 lee de la siguiente manera. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder. Mira, eso es como un dínamo. Algo que genera poder para sanar. Cuando tu fe y mi fe se activan, genera poder y podemos ver
el milagro, podemos ver la respuesta de Dios. No basta con tener conocimiento, ni tampoco solamente nosotros creer con nuestra mente. Nosotros debemos, diga conmigo, debemos experimentar el poder de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué debemos hacer hoy? Tal vez tú te preguntas, Pastor Juan, ¿qué yo puedo hacer? Poner toda nuestra fe en la persona de Jesucristo, en la obra terminada de Jesús y el poder de Dios desatado a través de la cruz del Calvario. Si en esta oportunidad tú dices, mira, Pastor Juan, yo me siento de alguna forma que yo trato, la religión me cansó, y muchas cosas que han pasado en la vida. Todos hemos pasado procesos difíciles. Todos de alguna forma u otra hemos pasado situaciones. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos estancados ahí? ¿Nos quedamos pensando por qué a mí, siempre yo y solamente yo? ¿O tomamos la decisión de hacer un cambio? Cuando tomamos la decisión de hacer un cambio, quiere decir que le damos la oportunidad a Jesús. A veces tratamos muchas cosas, las drogas, el alcohol, los cigarros, la marihuana, tratamos los bailes, tratamos aquí, tratamos allá, y al final todo eso es una paz o una distracción momentánea. Pero en realidad lo que tú y yo necesitamos es tener paz en el corazón para que todo lo demás funcione de acuerdo al propósito de Dios en nuestra vida. La vida es tan corta, nosotros necesitamos dejar huella en esta tierra porque todos nos vamos a ir. Entonces, si tú estás cansado de las situaciones que vives y dices, Pastor, yo quisiera recibir a Jesús en mi corazón, esto no es cuestión de que te conviertas en un religioso, porque la religión no salva a nadie, si simplemente que tú hagas las paces con el cielo a través de Jesucristo y que puedas de alguna forma u otra sentir en tu interior la paz sobrenatural que Dios entrega en nuestros corazones y en nuestro interior, para que puedas entender y visualizar mejor el propósito tuyo aquí en la tierra. Si eres tú esa persona, tú repite conmigo, Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy un pecador y que el pecado me separa de ti. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios el Padre le levantó de entre los muertos. Voluntariamente yo rompo todo pacto con el mundo, con mi carne y con el diablo, y hago un nuevo pacto con Jesús. Si yo muriere hoy, al abrir mis ojos, yo estaré en tus brazos. Gracias, Señor, porque hoy tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría saber de ti. Ahí en el en vivo van a poner una información donde tú puedes comunicarte, lo puedes hacer ahí o lo puedes hacer en privado, y nosotros con mucho gusto estaremos conectándote y dándote un seguimiento, porque es importante que tú sepas la decisión que acabas de tomar. Si tú has hecho esta oración por primera vez, tú acabas de cambiar. ¿Sabes qué? Cambiar de un reino a otro reino. Acabas de cambiar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando tú entiendes y sabes lo que yo te estoy compartiendo, es importante que puedas seguir al próximo nivel y al próximo paso donde Dios quiere llevarte de una manera muy especial. Y los demás que ya hemos recibido a Jesús, yo quiero que tú repitas conmigo, Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos perdón si de alguna forma u otra hemos de alguna forma puesto o depositado nuestra fe. Los hombres hemos puesto nuestra fe en la tradición, hemos puesto nuestra fe en la religión o en las costumbres de nuestros países. En esta hora pedimos perdón y sobre todo queremos poner nuestra fe voluntariamente. Depositamos nuestra fe en la persona de Jesucristo, en la obra de la cruz y en el poder de Dios de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, porque en esta hora te pedimos perdón y recibimos los beneficios que produce la cruz. Si hubiera alguna persona que esté enferma,
Si hubiera alguna persona que esté en depresión, alguna persona que de alguna forma u otra se siente que ya no puede más, ¿sabes qué? En esta hora, Padre, yo oro y creo y me pongo de acuerdo con los miles de personas que se conectan a ver y que nos acompañan todos los miércoles en la noche. Y oramos y clamamos al Espíritu de Dios para que traiga sanidad, sobre todo la fe, que la fe aumenta. Si tu fe y mi fe la unimos, desatamos sanidad sobre tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Sé sano en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Coge tu lecho y camina. Sé libre de ese azote de enfermedad en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús oramos y clamamos al cielo para que traiga libertad, liberación. Toda persona que tenga adicciones, de todo tipo de adicciones, en el nombre de Jesús. Ahora recibe, ahora en el nombre de Jesús, el poder de Dios se manifiesta en los hogares. Ahora yo creo de todo corazón que el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Ahí donde tú te encuentras, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que nos estés visualizando, escuchando a través de la radio, desatamos el poder de la cruz, el poder cuando Jesús gritó en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Yo muero por todos ellos para traerles sanidad, libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si tú de alguna forma u otra has recibido sanidad, si tú has recibido un milagro creativo, si tú necesitas un órgano ahora en el nombre de Jesús, crea órganos nuevos, Señor, que los ángeles del cielo empiecen a descender con órganos nuevos, hígado, riñones, páncreas, yo no sé qué tú necesitas ahora. Lo que tú necesitas, cree conmigo, porque Dios es soberano y Dios lo puede hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las sanidades, milagros y prodigios que tú desatas en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos con toda bendición. Si estás atado financieramente, que seas desatado en el nombre de Jesús. ¿Quieres ser desatado financieramente? Siembra, bendice a alguien y tú verás, el que siembra, recibe, porque siembra para que esa semilla traiga fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú sigues siendo Dios soberano sobre todas las cosas. Y antes de despedirme de este programa, quiero decirte una cosa. Que cuando tú y yo vayamos en esta oportunidad, en nuestro descanso, que podamos decir: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti, Jehová, vivimos confiadamente. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te prospere en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Amén. Bendiciones.